No hay nada que enriquezca más la mente humana que ser un lector empedernido. Leer aumenta la función cerebral. Una investigación de la Universidad de Emory encontró que la lectura puede aumentar la conectividad en el cerebro, que hace que los cambios neurológicos actúen como memoria muscular. Leer previene enfermedades graves e incurables como el Alzheimer o la demencia. Diversos estudios han demostrado que los adultos mayores que participan en pasatiempos que estimulan el cerebro, como la lectura, tienen menos probabilidades de padecer Alzheimer. El cerebro es un órgano como cualquier otro. Y así como el ejercicio fortalece el corazón, la lectura fortalece el cerebro. Leer reduce el estrés. La Universidad de Sussex aprueba que leer elimina el estrés. Hicieron pruebas en adultos que trabajaron y estudiaron desde su primera infancia. El estrés muy prolongado había causado muchos estragos aparentemente irreparables en su salud mental. Durante las pruebas que llevaron a cabo, la lectura era la forma más eficaz en que los participantes fueron capaces de derrotar y bajar sus niveles de estrés significativamente. Si fue capaz de minimizar los niveles de estrés en personas que trabajaron y estudiaron desde siempre, puede minimizar e incluso eliminar el estrés de cualquier persona. Leer un buen libro es una de las maneras más eficaces de calmar la mente. También para ayudarte a dormir. Las luces brillantes de los objetos electrónicos indican al cerebro que ya es hora de despertar. La lectura, en cambio, de un libro bajo una luz tenue tiene el efecto opuesto: poner nuestro cerebro en modo de descanso. Leer te puede hacer más empático y sensible. Esto puede ser una ventaja o una desventaja dependiendo de cómo lo veas. Si lees, es más probable que seas cada vez más capaz de empatizar mejor con la lucha de otras personas, es decir, entenderlas. Un estudio demostró que la pérdida de nosotros mismos mientras leemos una obra de ficción puede aumentar la empatía hacia otros. La inteligencia emocional se traduce fácilmente a nuestras relaciones del mundo real, de no ficción. Las personas que leen son más cultas, inteligentes, y eso es algo muy poco visto, por lo tanto muy valorado por la sociedad. Un estudio realizado por el Fondo Nacional de las Artes encontró que aquellos que leen son más propensos a involucrarse en todas las formas de la cultura. Además, lo que ya sabemos, una inteligencia lingüística muy notable te hará interesante en cualquier lugar y con cualquier persona. Siempre que lees un libro se crea una nueva memoria y ejercitamos nuestro cerebro. Siempre que se ejercita el cerebro, se crean nuevas sinapsis que ayudan a mantener una memoria aguda, permitiendo conservar un mayor volumen de información en nuestros cerebros. La Universidad de California descubrió que cuando estamos leyendo un libro que nos apasiona, las habilidades de escritura del autor pasan a nosotros de forma inadvertida, mejorando nuestra ortografía sin siquiera darnos cuenta. Estudios neurológicos han encontrado que las personas que leen regularmente producen más materia blanca en el cerebro, un tejido vital en el aprendizaje, haciendo que aprendas, incluso las cosas más difíciles, en tiempo récord. Enseguida, dejaré algunas recomendaciones de libros por si te interesa comenzar a leer. Y si ya lo haces, entonces solo sabrás qué tipo de libros leo. Algunos me han ayudado en mis investigaciones para el canal. El poder de confiar en ti, de Curro Cañete. Reina Roja, de Juan Gómez Jurado.
El sueño de Dios, de Miguel Aranguren. La voz de tu alma, de Laín García Calvo. Sapiens, de Yuval Noah Harari. Donde braman los vientos, de Constanza Chestnut. Así se domina el mundo, de Pedro Baños Bajo. Un día de cólera, de Arturo Pérez Reverte. Los magos de los dioses, de Graham Hancock. Roma invicta, de Javier Negrete. La última cripta, de Fernando Gamboa. El asesinato de Pitágoras, de Marcos Chicot. La tierra del viento, de Javier Arias Artacho. Papel y tinta, de María Reig. Los asesinos del emperador, de Santiago Posteguillo. Y yo soy el documentalista. Y esto fue la lectura en tu cerebro. Gracias y hasta la próxima.